Estamos con Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, sobre la Ley de Control de Fusiones. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos a otra cría del congresista Delgado. A ver, la ley en principio lo que busca es promover la competencia y eficiencia económica para el mayor bienestar de los consumidores. Cuéntanos un poco cómo los consumidores se van a beneficiar con esta ley. A ver, el control de fusiones existe en varias partes del mundo, pero es muy controversial. Y es muy controversial porque en realidad no sabemos como consumidores si nos va a traer beneficios o perjuicios. Por ejemplo, imaginemos Independencia, donde hay dos grandes centros comerciales, Megaplaza y Lima Plaza Norte. En ambos casos se ofrecen opciones distintas a los consumidores. Si uno se compra el otro, digamos, lo que no sabemos es si después vamos a tener más opciones, producto de que, por ejemplo, se llegue a consumidores de un nivel socioeconómico menor o más bajo, o que simplemente se den más alternativas, como poder poner más tiendas en los malls de Independencia. El punto es que no sabemos en este tipo de operaciones, que son ciertamente grandes, por eso hacemos el ejemplo con el mall y no con una bodega, no sabemos exactamente cómo vamos a terminar los consumidores porque no sabemos cuán agresiva va a ser la competencia en el futuro. Entonces es una suerte, para empezar, de futurología. Lo que Alejandro Falla llamaba en un reciente artículo un acto de adivinación, ¿no? Es un acto de adivinación, efectivamente. Pero además es un acto de adivinación que tiene un componente riesgoso a nivel político. Político porque, sobre todo en un gobierno intervencionista como es este, existe el riesgo, la ocasión hacia el ladrón, de que se pretenda bloquear fusiones, grandes operaciones por razones políticas, o que se pretenda favorecer otras por las mismas razones. Por ejemplo, y me salgo un poquito del caso peruano, aunque tiene impacto aquí, que es el caso de Strata con Glencore. Este caso se dio, digamos, en China, y en Sudáfrica se condicionó la operación de fusiones, por ejemplo, a la venta de ciertos activos, a pesar de que el porcentaje del mercado, en el caso de Strata y Glencore, no superaba el 15 o el 17%. O en el caso de Sudáfrica, se dijo, oye, tú lo puedes hacer, pero no puedes despedir trabajadores. Desde luego todos estamos de acuerdo en que la protección de los trabajadores es un objetivo, pero no es el derecho a la competencia el objetivo para hacerlo. El derecho a competencia es un objetivo para analizar eficiencia, es decir, si es que los consumidores tenemos mejores opciones y mayores opciones para acceder a más productos. Entonces, este riesgo político o de componentes políticos es muy alto a la hora de controlar la fusión. Claro, la politización, sobre todo también porque estamos hablando acá de lo que son los grandes grupos económicos, entonces es donde mayor control político puedes tener con muy pocos instrumentos a la mano. Yo te quería preguntar respecto a la lógica detrás, para que nuestros televidentes entiendan bien cuál es la lógica detrás de este tipo de propuestas. Básicamente lo que se trata es de defender a los pequeños negocios familiares de estas empresas que asumen tamaños muy grandes y que por lo tanto lo que supuestamente hacen es concentrar correcto el mercado para después tener precios excesivos y dañinos a los consumidores. Pero la única manera de llegar a ser grande es justamente haciendo lo contrario, que es brindando un buen servicio y brindando los mejores costos posibles. Entonces, ahí hay una paradoja, hay una contradicción, ¿no? Sin duda. De hecho, en términos de los pequeños negocios, el derecho a la competencia te ayuda muy poco. De hecho, siempre se dice, oye, el mejor escenario para un pequeño bodeguero, por ejemplo, es que más bien los supermercados de la localidad concerten precios, ¿no? Porque en ese caso van a poder tener ellos un precio más atractivo que no podrían lograr sin tener economías de escala. Dicho esto en términos muy sencillos, lo que se busca es, digamos, anticiparse a los movimientos de la oferta a nivel de un mercado determinado, por ejemplo, el mercado de Independencia o de los malls en Independencia, con la idea de que al bloquear desde un escritorio, digamos, de Indecopi, un escritorio burocrático, al bloquear operaciones, los consumidores vamos a terminar mejor por equiparar el tamaño o por obsesionarse con el tamaño del negocio, cuando el punto central es la conducta de la empresa. Y aquí es donde quería entrar al análisis que hemos hecho en nuestro último informe, donde lo que analizamos es
¿cuánto costaría a Indecopi implementar un proyecto de control de fusiones? Y lo que vemos es algo que el Congreso y este proyecto están totalmente dejando de lado, como si los recursos crecieran en los árboles. Y es que Indecopi actualmente ya requiere, digamos, duplicar al menos su personal, según un informe incluso de gestión de los últimos 5 años, te dicen, Indecopi tiene actualmente, la Comisión de Libre Competencia, un claro déficit en cuanto a personal, en cuanto a programas como el STATA, por ejemplo, para hacer econometría, y en cuanto al pago que se le da a los trabajadores, donde deberían haber PhDs y sin embargo hay chicos, digamos, que están enfrentando con un sueldo bajo un trabajo muy demandante. Estos chicos, digamos, son frecuentemente jalados por el sector privado y el sector público, lo cual hace que Indecopi, que hoy día debe perseguir cárteles, no lo puede hacer con efectividad porque no tiene los recursos para hacerlo. En el mundo, ¿qué pasa cuando tú implementas fusiones? Que por lo menos el 50% de tu presupuesto público se dedica a fusiones porque te demanda demasiado tiempo. De hecho, según el estimado que hemos realizado, Indecopi, la Comisión de Libre Competencia, tendría que crecer en 145% para que, digamos, se pudiese controlar fusiones con una nueva cantidad de personal. Solamente asumiendo el aumento de personal, no asumiendo el aumento, digamos, de infraestructura ni de computadoras, es decir, subestimando el costo. Esto que estamos diciendo, Juan José, es algo que los economistas, asesores del señor Jaime Delgado, del señor Molina, la Comisión de Defensa del Consumidor, tienen que hacerlo. Para eso les pagamos. Nosotros lo que necesitamos es que nos digan, oye, voy a priorizar este tema, digamos, voy a empezar a controlar fusiones, por ejemplo, en vez de perseguir cárteles, por más que sabemos que el cártel de los pollos, por ejemplo, hay cárteles incluso de transporte, cárteles de panadería, y muchísimos cárteles que han sido sancionados a lo largo de la historia de Indecopi, son directamente dañinos para los consumidores. Entonces, la pregunta es, ¿queremos que Indecopi aumente su presupuesto en por lo menos el doble para poder sancionar efectivamente a los cárteles? ¿O queremos que esos recursos más bien sean destinados a un esquema que es incierto, que tiene riesgos políticos y cuyo beneficio para los consumidores es absolutamente discutible? No, y la pregunta también es, ¿por qué siempre tratan para, entre comillas, beneficiar a los consumidores? ¿Por qué siempre tratan de ir por el lado del control y no de las mejoras en las instituciones? Que funcione mejor el Poder Judicial, que funcione mejor Indecopi en lo que hace y debería de seguir haciendo, ¿no? De hecho, la cantidad de acciones de oficio que inicia Indecopi en cárteles, 9 de cada 10 acciones de oficio que inicia Indecopi es para buscar cárteles, porque Indecopi sabe que esa es la mayor afectación al consumidor. Entonces, si queremos que eso se priorice, empecemos por traer chicos bien pagados, empecemos por darles STATA a los economistas, empecemos por duplicarles el sueldo, por traer PhDs y por tener un grupo de gente que ya hoy día nos pueda dar un control de conductas en vez de pensar en escalar a un esquema que no sabe si es beneficioso y que demandaría que Indecopi por lo menos crezca en 145%. Las políticas antimonopólicas modernas nacen básicamente en Estados Unidos en la década a comienzos, digamos, del siglo XX, ¿no? Y es recién a partir de los fallos que se dan en los 70s y 80s en base a los textos de Robert Board que comienza a retrotraerse toda esta lucha contra las empresas. Acá estamos yendo a contrapelo, ¿no? Mientras que en los países desarrollados se dan cuenta que estas leyes cada vez tienen menos sentido, es justo cuando nosotros decidimos que tienen todo el sentido del mundo. O sea, una vez más llegamos tarde a la fiesta. Sí, el problema también con el caso de libre competencia es que empezó en Perú como una normativa casi impuesta para reinsertarnos en el mundo financiero internacional. Recién después, con el desarrollo de nuestros mercados, como por ejemplo el desarrollo de los centros comerciales, ya el consumidor entiende para qué sirve un Estado veedor de la competencia. Pero en ese momento justamente es donde viene el congresista y dice, acá hay un espacio para ganarme alguito, y de pronto dice, ¿saben qué? Los voy a ayudar de esta manera, cuando nada te asegura que ese es un camino para ayudar al consumidor. La protección es el mercado, y el mercado funciona cuando hay instituciones. Si no hay instituciones, de nada van a servir más leyes, ¿no? Y en este caso, digamos, hubo, según sabemos, el compromiso de los gestores de este proyecto, que está, digamos, en la Comisión de Economía y podría eventualmente pasar al Pleno en cualquier momento, de reforzar Indecopi.
Pero de buenas a primeras, justamente para poder sacarlo sin pensar en los recursos públicos, se omitió toda la parte del reforzamiento institucional del INDECOPI. Y habría que recordar también el caso de Almeida en el gobierno de Alejandro Toledo, que justamente le dieron el encargo de INDECOPI por algo, ¿no? Correcto. Bien, Fernando, te agradezco muchísimo por tu Muchas presencia. gracias, José. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos.